Nunca pensé que una simple voz pudiera cambiar tanto mi vida. Aquella mañana, el sol se filtraba por los ventanales de mi oficina en el piso 42, iluminando los documentos que llevaba días sin leer. El sonido del aspirador y el roce suave de un trapo húmedo eran parte de mi rutina diaria, tan comunes que apenas los notaba. Pero esa vez, algo rompió el silencio, una voz. Era una voz dulce, pero firme. Sus palabras eran ajenas, casi musicales, pronunciadas en un idioma que apenas reconocí, árabe. Me quedé quieto, escuchando desde mi escritorio. No sé por qué lo hice. Quizás fue la forma en que sus frases sonaban, como si escondieran tristeza. «Ana Beibak, mama, ¿entafein?», dijo entre susurros. Y aunque no entendí todo, algo en su tono me heló la sangre. No era una conversación alegre, sino una súplica. Me levanté lentamente, caminé hacia la puerta del despacho y la entreabrí unos centímetros. Allí estaba ella, Leila, la chica de la limpieza. Sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono, y sus ojos tenían esa mezcla de nostalgia y desesperación que solo se ve en quien carga con demasiado dolor. Yo la había visto cientos de veces, callada, puntual, trabajadora. Nunca hablaba más de lo necesario. Pero en ese momento, parecía otra persona. Alguien que no pertenecía a ese uniforme gris, ni a ese silencio forzado. «Perdón, señor», dijo ella al darse cuenta de que la observaba, bajando la mirada de inmediato. «No, no te preocupes», respondí, fingiendo que había entrado por casualidad. «Todo bien». Sonrió con nerviosismo, guardó el teléfono y siguió limpiando en silencio. Pero esa voz no se me borró de la mente. El resto del día, no pude concentrarme. Las palabras que había escuchado resonaban una y otra vez en mi cabeza. ¿A quién llamaba? ¿Por qué lloraba mientras hablaba? ¿Qué historia había detrás de esa voz tan triste? Y lo más extraño de todo, ¿por qué me importaba tanto? Yo, un hombre acostumbrado a cerrar tratos millonarios y despedir empleados sin pestañear, no podía dejar de pensar en una chica de la limpieza que apenas conocía. Esa noche, mientras la ciudad dormía, seguía escuchando su voz en mi mente. Y no sabía que lo que estaba a punto de descubrir me rompería el alma para siempre. Durante toda la semana no pude dejar de observarla. Llegaba siempre a la misma hora, con ese paso suave y cansado, como quien carga un peso invisible. No hablaba con nadie, ni siquiera con los otros empleados de limpieza. Solo cumplía su trabajo, bajaba la mirada y desaparecía al final del día sin dejar rastro. Pero ahora que había escuchado su voz, ya no podía verla igual. Había algo distinto en ella. Algo que no encajaba en aquel edificio lleno de trajes y relojes caros. Un jueves, fingí quedarme trabajando hasta tarde solo para verla terminar su turno. A través del reflejo del vidrio, la observé mientras recogía su bolso viejo y lo apretaba contra el pecho. Luego miró hacia el horizonte, hacia la ciudad iluminada, y suspiró tan profundo que sentí un nudo en la garganta. Cuando pasó junto a mi oficina, no pude resistirme. «Leila», la llamé suavemente. Ella se detuvo de inmediato, sorprendida. «Sí, señor». «¿Pasa algo?» «Nada grave», respondí, sonriendo. «Solo quería agradecerte por tu trabajo. He notado que eres muy dedicada». Sus mejillas se sonrojaron, y por un segundo creí ver en sus ojos un brillo de gratitud, pero también miedo. «Gracias, señor», dijo apenas, y bajó la mirada. «Hago lo que puedo». Iba a irse, pero mi curiosidad pudo más. «Leila, ¿de dónde eres?» Se quedó quieta, con la mano en la puerta. «De Siria, señor», contestó después de unos segundos de silencio. Esa palabra me golpeó. Siria. Un país que solo conocía por las noticias, por la guerra, por el dolor. Debe haber sido difícil venir hasta aquí. Ella asintió, con una sonrisa triste. A veces uno no elige, solo sobrevive. Esa frase se me clavó en el pecho. Después de que se fue, no pude pensar en otra cosa. Comencé a buscar información, no sé por qué. Descubrí que muchas personas habían huido de aquel país, dejando familias enteras atrás. Y recordé la llamada, esa voz suplicante, ese «mama» que había pronunciado. Esa noche, mientras el ruido del tráfico se apagaba y el silencio llenaba mi apartamento, algo en mí cambió. No era lástima lo que sentía. Era algo más profundo, más humano. Quería entenderla. Quería saber por qué esa chica que pasaba desapercibida, esa que todos ignoraban, hablaba con tanta tristeza en un idioma que apenas alguien entendía. Pero lo que aún no sabía, era que su historia no solo explicaría su dolor. También revelaría una verdad que me haría cuestionar todo lo que había sido y todo lo que había perdido. Pasaron varios días antes de volver a verla. Leila había faltado 2 jornadas seguidas, algo que nunca hacía. Los supervisores se quejaban de su ausencia, pero yo solo me sentía inquieto. Algo dentro de mí me decía que no estaba bien. Esa tarde, salí de mi oficina y caminé por los pasillos vacíos del piso 42. El silencio era tan pesado que mis pasos parecían ecos. Y entonces la vi, su carrito de limpieza, arrimado en una esquina, con un paño húmedo seco sobre el borde y una botella de desinfectante abierta. Era como si lo hubiera dejado todo a medio camino. Me acerqué, sin saber bien por qué, y fue entonces cuando lo noté. Entre los trapos, asomaba un pequeño sobredoblado. Lo tomé, dudando un instante, y vi que estaba escrito con una caligrafía delicada, para mi madre. El corazón me dio un vuelco. No debía abrirlo. Era su vida, su intimidad.
Pero mis dedos temblaron, y la culpa se desvaneció ante la curiosidad y la preocupación. Deslicé la carta fuera del sobre. El papel estaba ligeramente arrugado, manchado en las esquinas. Y aunque gran parte del texto estaba en árabe, había fragmentos escritos en inglés, quizás para que alguien, algún día, pudiera entenderlo. Te extraño cada día, mamá. A veces sueño que el cielo aquí es el mismo que allá, y que tus manos siguen tejiendo en el balcón. Prometí que volvería, pero la guerra cambió todo. Perdóname si no cumplo mi promesa, mi cuerpo está aquí, pero mi alma nunca salió de casa. Sentí un nudo en la garganta. Era una despedida. Una confesión. Una súplica escrita por alguien que ya no tenía esperanza. Volví a guardar la carta y la sostuve con cuidado, como si fuera algo sagrado. Ese pedazo de papel era más que tinta y palabras, era el peso del dolor de una vida rota. Esa noche, no pude dormir. Tenía la carta sobre mi mesa, y las palabras de Leila resonaban como un eco lejano. ¿Dónde estaba? ¿Por qué había desaparecido? ¿Le habría pasado algo? El amanecer me encontró aún despierto, mirando por la ventana el cielo gris de la ciudad. Y entonces lo decidí, la buscaría. No por curiosidad, sino porque algo dentro de mí me decía que, si no lo hacía, jamás me perdonaría. No sabía que esa decisión me llevaría a descubrir una verdad que no estaba preparado para soportar, la encontré por casualidad, o quizás fue el destino. Había ido al edificio de mantenimiento buscando respuestas. Uno de los guardias me dijo que Leila vivía en un pequeño barrio en las afueras, en una casa azul, la última del callejón. No dudé ni un segundo. Tomé mi coche, pero al llegar, no tuve el valor de tocar la puerta de inmediato. Era una casa humilde, con las paredes descascaradas y una ventana rota cubierta con un cartón. Afuera, una maceta seca y una bicicleta infantil oxidada me dieron la bienvenida. Y entonces lo noté, un juguete de trapo, empapado por la lluvia, tirado frente al portón. Me incliné y lo recogí. Era un pequeño muñeco con ropa árabe, cosido a mano. En una de las mangas, bordado con hilo azul, se leía un nombre, Joseph. El corazón me dio un vuelco. No sabía quién era Joseph, pero algo me decía que esa palabra no era solo un nombre. Era una historia. Una herida. Golpeé la puerta varias veces, pero nadie respondió. El sonido del agua cayendo del tejado era lo único que me acompañaba. Pensé en dejar la carta allí, pero algo me impulsó a mirar por la ventana. Y lo que vi, me dejó helado. Sobre una mesa pequeña había una fotografía. Me acerqué un poco más, y aunque el cristal empañado no me dejaba verla con claridad, pude distinguir dos figuras, Leila, más joven, sosteniendo en brazos a un niño de unos 5 años. El mismo muñeco que yo tenía en la mano estaba en la foto, en las pequeñas manos del niño. El mundo se me vino encima. La guerra. La carta. El mamá que había dicho por teléfono. Todo encajaba. Todo, menos una cosa, ¿dónde estaba el niño ahora? Retrocedí, sintiendo un vacío en el pecho que no supe explicar. No la encontré ese día, ni el siguiente. Pregunté por ella en el barrio, pero nadie sabía nada. Algunos vecinos decían que la habían visto partir apresurada, con una pequeña maleta en la mano, llorando. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, puse la carta y la foto sobre la mesa. La lluvia golpeaba el cristal y yo no podía dejar de mirar esos ojos, los de ella y los del niño. Había amor, miedo y despedida. Por primera vez en mucho tiempo, lloré. No por compasión, sino porque entendí que esa mujer había cargado un dolor que ni todo mi dinero, ni mis lujos, ni mi mundo vacío podrían imaginar. Y en ese instante, juré que la encontraría, sin importar el costo. Porque algo me decía que Leila no solo había perdido un hijo. Quizás, también estaba a punto de perder su vida. 2 días después, recibí una llamada que me heló la sangre. Era el guardia del edificio. Me dijo que Leila había sido vista entrando en el hospital público del centro, parecía muy enferma, comentó con voz baja. No lo dudé ni un segundo. Tomé mi abrigo y conduje tan rápido que apenas sentí la lluvia golpeando el parabrisas. El hospital era un edificio viejo, gris, con un olor a desinfectante y melancolía. Caminé por los pasillos con el corazón acelerado, buscando su nombre en las listas de pacientes. Nada. Pero una enfermera joven, al escucharme, bajó la voz y dijo: Hay una mujer con acento árabe en el ala 3. Llegó sola. Muy débil. Corrí. Y cuando empujé la puerta de la habitación 312, el mundo se detuvo. Allí estaba ella. Leila. Pálida, con los labios resecos, la mirada perdida entre los tubos y las máquinas que zumbaban débilmente. A su lado, sobre una mesita, había un pequeño medallón con el mismo nombre bordado que vi en el muñeco, Joseph. Me acerqué despacio, temiendo que el simple sonido de mis pasos la rompiera. Tomé su mano, fría y temblorosa. Sus ojos se abrieron lentamente, y cuando me reconoció, una lágrima se deslizó por su mejilla. ¿Qué haces aquí? Susurró. Te busqué, Leila. Tenía que encontrarte. Ella sonrió apenas, con esa tristeza que no necesita palabras. No debiste, no tenía sentido que me buscaras. Guardé silencio. No sabía cómo decirle que había leído su carta, que había visto su foto, que sabía de su hijo. Leila, ¿dónde está Joseph? Pregunté finalmente, con la voz quebrada. Ella cerró los ojos. Y cuando habló, su voz era un hilo de viento.
Murió, hace 3 años. Un bombardeo, lo perdí todo. Sentí como si alguien me arrancara el aire del pecho. El silencio que siguió fue tan profundo que ni el pitido de las máquinas lo rompía. Ella siguió. Vine aquí buscando empezar de nuevo, pero el pasado siempre me encuentra. No estás sola, Leila. Lo estoy, siempre lo estuve, susurró, mirando el techo con una expresión que dolía ver. La gente solo ve una mujer que limpia pisos. No saben que debajo del polvo hay una vida que ya no existe. Me quedé ahí, a su lado, sin poder hablar. Por primera vez, el millonario que creía tener el control de todo, se sintió impotente. Y mientras su mano temblaba entre las mías, entendí que ya no era cuestión de ayudarla. Era cuestión de no dejarla ir. Cuando las luces del hospital se apagaron esa noche, yo seguía allí, sentado en silencio, escuchando su respiración débil. Y supe que esa mujer, con su dolor y su verdad, había cambiado mi vida para siempre. La madrugada se colaba por la ventana del hospital cuando Leila abrió los ojos otra vez. Yo no había dormido. Me quedé toda la noche sentado junto a ella, sosteniendo su mano, temiendo que si la soltaba, se desvanecería. El sonido de su respiración era irregular, pero sus ojos estaban llenos de algo más profundo que el dolor, resignación. Gracias por quedarte, susurró. Nadie suele hacerlo. No voy a irme, Leila, le respondí. Ella me miró, como si esas palabras la hirieran más que la consolaran. Entonces suspiró y dijo algo que me heló la sangre. Hay algo que debes saber. Y después, podrás odiarme, si quieres. Tragué saliva. Su voz temblaba, pero sus ojos no se apartaban de los míos. Hace años, empezó, mi familia vivía en Alepo. Mi esposo trabajaba como traductor para una empresa extranjera. Un día, un contrato, un mal negocio, cambió nuestras vidas. ¿Qué empresa? Pregunté, con el corazón acelerando. Ella cerró los ojos, como si pronunciarlo fuera revivirlo. Era una subsidiaria de Harrington Group. Sentí un golpe en el pecho. Ese era el nombre de mi empresa. La compañía que había heredado de mi padre, el imperio que creía conocer. Tu padre, continuó ella con voz quebrada, autorizó una operación en nuestra ciudad. No era legal. Buscaban un terreno, expulsaron a familias. Hubo protestas, luego ataques. Mi esposo murió allí. Y mi hijo, también. Me quedé helado. El aire en la habitación se volvió irrespirable. Quise decir algo, cualquier cosa, pero mi voz no salía. Ella lloraba, pero no con furia, sino con un cansancio que dolía ver. No lo supe hasta que llegué aquí, a este país. Un día vi tu nombre en un contrato, el mismo apellido. Entonces entendí todo. El silencio se estiró como una herida abierta. Yo era el hijo del hombre que había destruido su mundo. Yo, el millonario que la había mirado con curiosidad, con compasión, sin saber que su dolor estaba escrito con mi apellido. Leila, intenté decir algo, pero ella me detuvo. No te culpo, susurró. Pero el destino tiene una forma cruel de unir a las personas. Sus palabras me desgarraron. Todo lo que quería saber sobre el bien y el mal, sobre el dinero y la justicia, se desmoronó en un instante. Me incliné, con lágrimas cayendo por mi rostro, y solo pude decir: perdóname, aunque no merezca tu perdón. Ella sonrió débilmente. No busques perdón, busca propósito, susurró. Si algún día quieres redimirme, haz algo bueno con lo que tienes. Y cerró los ojos. Esa noche, mientras las máquinas seguían midiendo su vida, yo me quedé allí, sintiendo que la mía había cambiado para siempre. Salí del hospital con las manos temblando y el alma hecha trizas. La ciudad seguía igual, luces, tráfico, indiferencia, pero yo ya no era el mismo hombre que había entrado por esas puertas. Cada palabra de Leila resonaba en mi mente como un eco imposible de apagar. Tu padre destruyó mi hogar. Esa noche, no regresé a mi mansión. Conduje sin rumbo, dejando que la lluvia lavara el vidrio y quizá también mi conciencia. Me detuve frente a uno de los edificios de la compañía. Sus luces brillaban en la oscuridad como una burla. El logo de Harrington Group parecía ahora un recordatorio de todo lo que estaba podrido en mi mundo. Entré a mi oficina, aún empapado. Encendí la computadora y pasé horas revisando los archivos de mi padre, buscando documentos, nombres, contratos antiguos. Y ahí estaba, Alepo, 2016. Proyecto, Fénix. Expulsiones. Manipulación de autoridades locales. Y detrás de todo, la firma de mi padre. Sentí ganas de destruirlo todo. De romper cada hoja, de quemar cada dólar que había ganado con sangre ajena. Al amanecer, redacté mi renuncia. Pero no solo eso, firmé un documento para liberar fondos, millones de dólares, destinados a las familias desplazadas por aquel proyecto. Era lo mínimo que podía hacer. Y aunque sabía que no bastaría para limpiar mi apellido, era mi forma de cumplir con Leila, de cumplir su última petición, busca propósito. Volví al hospital con una flor blanca en la mano. Caminé rápido por los pasillos, con el corazón latiendo con fuerza. Pero al llegar a la habitación 312, la cama estaba vacía. Un silencio insoportable se apoderó de mí. Una enfermera me miró con compasión. ¿Usted era el visitante de la señora Leila? Me preguntó. Asentí, incapaz de hablar. Ella bajó la mirada y dijo en voz baja: Lo siento,
falleció anoche, en paz. Dijo su nombre antes de irse. El mundo se detuvo. No lloré. No grité. Solo me quedé quieto, con la flor en la mano, mientras una parte de mí moría con ella. En la mesa, junto a la cama vacía, había un sobre. Lo tomé con las manos temblorosas. Estaba escrito en árabe, pero dentro había una pequeña hoja con solo 2 palabras en inglés. Thank you. Me arrodillé en el suelo. Por primera vez en mi vida, un millonario lloró no por perder dinero, sino por perder a la única persona que le había enseñado el valor de la humanidad. Salí del hospital cuando el sol comenzaba a levantarse. El viento soplaba suave, y por un momento sentí que ella estaba allí, libre, sin dolor. Leila se había ido, pero su voz seguía viva dentro de mí. Y ese día, lo juré, su historia no quedaría en silencio. Vendí la compañía. No por dinero, sino por necesidad. Cada contrato, cada oficina, cada billete de aquel imperio me recordaba la culpa que llevaba por dentro. Con los fondos que liberé, financié proyectos para reconstruir barrios desplazados, hospitales, escuelas. Era lo mínimo que podía hacer por Leila y por Youssef, aunque él ya no estuviera. Tomé un vuelo a Siria. No sabía qué esperaba encontrar, restos de su barrio, historias de familias destruidas, quizás nada. El avión descendió sobre un paisaje que me cortó la respiración, edificios bombardeados, calles vacías, un silencio tan pesado que dolía escucharlo. Llegué al barrio que Leila había nombrado aquella noche en la carta. Lo reconocí por los pocos muros que quedaban en pie. No había gente. No había casas. Solo escombros. Y entre ellos, los restos de lo que alguna vez fue un hogar lleno de risas y promesas. Busqué entre los escombros, llamando su nombre en susurros. Leila. Youssef. Nada respondió. Solo el viento que arrastraba polvo y cenizas. Encontré un pequeño rincón con un muñeco quemado, irreconocible, pero que recordaba al que había visto en la foto y sostenido en mis manos en el hospital. Caí de rodillas. No era solo un objeto. Era todo lo que quedaba de sus vidas pasadas. El llanto que surgió de mí no era por mí, no era por riqueza perdida, ni por culpa propia. Era por la injusticia, por la vida que Leila y su hijo habían tenido que soportar. En ese momento comprendí que ninguna compensación, ninguna acción mía, podría borrar lo que había sucedido. La tristeza me envolvía como una capa helada. No había redención, no había retorno. Solo vacío y memorias rotas. Regresé al avión con las manos vacías, con el corazón quebrado. Había viajado miles de kilómetros para cumplir una promesa, y encontré que algunas promesas no pueden salvarnos de la realidad. Y aún así, mientras las nubes pasaban por la ventana, su voz volvió a mí. Su thank you seguía resonando, suave, como un suspiro que nunca se apaga. Supe entonces que mi vida cambiaría para siempre. Que aunque ella se había ido, nunca dejaría de recordarme la fragilidad del amor, la crueldad de la vida, y la fuerza que tiene el dolor cuando se convierte en memoria. Volví a mi país con el corazón vacío y las manos vacías. El avión aterrizó entre luces y aplausos, y a mi alrededor todo parecía igual, los autos, los rascacielos, los anuncios de lujo. Pero para mí, nada tenía sentido. Había perdido a Leila, a su hijo, y con ellos la ilusión de que la vida podía ser justa. Regresé a mi apartamento. Cada objeto me parecía absurdo. Los cuadros de mi padre, los premios, los contratos firmados, todo carecía de valor frente a la pérdida de alguien que nunca conocí completamente, pero que había dejado una marca imborrable en mi alma. La sociedad me seguía viendo como el millonario exitoso, el hombre de negocios que lo tenía todo. Sonreía, estrechaba manos, daba discursos, pero por dentro, estaba muerto. Ningún dinero podía comprar lo que había perdido. Ningún aplauso podía llenar el vacío que Leila dejó. Una noche, sentado frente a la ventana, abrí la carta que había dejado en el hospital. Volví a leer su último mensaje, thank you. Un suspiro salió de mis labios. No era agradecimiento por dinero, ni por favores. Era un agradecimiento silencioso, por haber sido el único que se detuvo a escucharla, a sentir su dolor. Me di cuenta de algo que nunca había entendido antes: el verdadero valor no está en lo que poseemos, sino en lo que hacemos por los demás, incluso cuando no nos conocen, incluso cuando ya es demasiado tarde. Decidí entonces cambiar mi vida. Vendí mi apartamento, doné mis bienes a fundaciones y organizaciones que ayudaran a familias desplazadas, refugiados, huérfanos. Pero cada acción estaba teñida de tristeza. Cada gesto me recordaba a Leila y a Youssef, y la imposibilidad de enmendar el pasado. A veces, en la calle, escucho a mujeres hablando en árabe, y mi corazón da un vuelco. Cierro los ojos y por un instante creo escuchar su voz, suave, firme, llena de vida y dolor. Ana Beibak. Y cada vez que eso pasa, me duele de nuevo, me recuerda que hay heridas que nunca sanan. Que algunas historias no terminan con justicia, ni con finales felices, sino con la memoria de quienes nos enseñaron a sentir. Esa noche, mientras la ciudad dormía, comprendí que había hecho lo que estaba en mis manos. Pero también entendí que la vida de Leila y Youssef ya no estaba entre nosotros. Solo quedaba su recuerdo, intacto, y el peso eterno de la tristeza. Pasaron meses desde aquel viaje que cambió mi vida. El mundo seguía girando, pero para mí, cada amanecer era un recordatorio de lo que nunca volvería, Leila y su hijo, Youssef. A veces me despertaba sobresaltado, escuchando en mi mente aquella voz dulce en árabe, resonando como un eco de lo que alguna vez fue esperanza. Decidí entonces escribir su historia.
No para hacerme famoso, ni para ganar dinero, sino para que nadie olvidara la vida de quienes sufren en silencio, para que sus voces sean escuchadas, aunque ya no estén. Cada palabra que escribía me rompía el alma, pero también me recordaba que había algo que podía hacer bien, aunque fuese pequeño frente a tanto dolor. Cada proyecto que emprendí, cada refugio, cada escuela y cada hospital que ayudé, llevaba su nombre en secreto. Era mi manera de honrarla. Mi manera de mantenerla viva. Porque aunque se había ido, su memoria seguía conmigo, más real que cualquier fortuna o logro. A veces caminaba por la ciudad, mirando a las personas, imaginando sus historias ocultas. Recordaba aquel día que la escuché hablar en árabe, y como algo tan pequeño, tan simple, había abierto un abismo de emociones que nunca había conocido. Comprendí que la vida no siempre da segundas oportunidades, que no siempre permite justicia o reconciliación. Pero nos deja la memoria, y eso también es poderoso. Nunca volví a verla, ni supe si alguien más la conoció realmente. Lo único que me queda es la certeza de que ella existió, que sufrió, que amó, y que, de algún modo, me enseñó a mirar más allá de mi riqueza y mis privilegios. Esa noche, mientras el viento golpeaba mi ventana y la ciudad dormía, me senté frente a la computadora. Escribí las últimas palabras de su historia y las leí en voz alta. Al mundo no le importa tu dolor, pero alguien siempre escucha, alguien siempre recuerda. Y eso, a veces, es todo lo que necesitamos. Cerré el documento, apagué la luz, y por primera vez en mucho tiempo, lloré sin culpa ni miedo. Había perdido lo que más quería, pero había encontrado algo que ni el dinero ni la fama podían comprar, la lección de lo que significa sentir de verdad. Si tú estás viendo esto, susurra a alguien que amas, escucha a quienes nadie ve, y valora cada pequeño momento. Porque hay historias que nunca mueren, solo esperan ser recordadas. Y si quieres escuchar más historias que te toquen el corazón, suscríbete al canal, Contando Historias, y acompáñanos en cada relato que cambia vidas.